El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Qué recursos necesitamos para superar una situación adversa? ¿Qué voces debemos escuchar en el manejo de una crisis? ¿Cuán firmes están nuestras convicciones en el Dios que es más grande y más poderoso que el gigante que enfrentamos? Toda situación adversa, no importa la apariencia que tenga, se convertirá en un gigante vencido ante quienes la enfrentan en el nombre del Señor. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En la edición de hoy compartimos la lección número 3, Supera la crisis. Busca tu Biblia en 1 Samuel 17 y la revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en Educación Cristiana y editor de la revista El Discípulo. Le damos las gracias por acompañarnos y recuerde que estamos ya iniciando una nueva edición de la revista El Discípulo. Estamos ubicados en la primera unidad que tiene como tema Manejo de Crisis. Puede buscar más información acerca de nuestra revista en www.eldiscipulo.org. Recuerde que esta edición está disponible en versión digital a través de Amazon. Puede entrar allí, buscar El Discípulo y tendrá acceso tanto a la edición del maestro como a la edición del alumno. Puede también escoger la opción de la versión impresa y hacer su pedido a través de la misma plataforma. Quisiera que nos ubiquemos en la lección número 3, Supera la crisis. El pasaje bíblico que vamos a estar considerando se encuentra en 1 Samuel 17, los versículos 32 al 51. En las ediciones previas trabajamos los primeros versículos de este capítulo 17 de 1 Samuel y hoy vamos a ver cómo se da ese giro hacia la solución de esta crisis. 1 Samuel 17, 32 al 51. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo David a Saúl: Que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: Tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Dijo Saúl a David: Ve, y que Jehová sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: No puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. Luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía,
y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho, rubio y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos a ella con la confianza de que seguirás hablando en nuestras vidas. Sé propicio a cada vida, a cada necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor. Los objetivos para la lección de hoy son los siguientes. Comprender que una crisis, por difícil que parezca, más que un agente de ruina y destrucción, podría ser uno de cambio favorable a la experiencia de quien la sepa enfrentar. Explicar que ante situaciones adversas, una vez las superamos con fe, paciencia y perseverancia, nos capacitamos para enfrentarnos a otras similares. Número 3. Valorar la importancia de conocer y aplicar estrategias en el manejo y solución a las crisis que enfrentamos. En la sección de vocabulario encontramos la frase tú no podrás, que aparece en el versículo número 33. Esas fueron las palabras que le dijo Saúl a David. Esa frase tiende a anular a toda persona que tiene la capacidad para lograr metas y objetivos en lo que se propone, si se concentra en ella y la cree. Estas y otras palabras y frases hirientes pueden generar gigantes en el interior del alma de quienes se exponen ante ellos, como David ante Saúl. Como parte de esta clase quisiera que escuchemos el poema En la brecha de José de Diego en labios de nuestro hermano y colaborador Luis Guillermo Montañez. Ah, desgraciado, si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros entumece, haz como el árbol seco, reverdece, y como el germen enterrado, late, resurge, alienta, grita, anda, combate, vibra, ondula, retruena, resplandece. Haz como el río con la lluvia, crece, y como el mar contra la roca, bate. De la tormenta al iracundo empuje, no has de balar como el cordero triste,
sino rugir como la fiera ruge. Levántate, revuélvete, resiste, haz como el toro acorralado, muge, o como el toro que no muge, embiste. ¿Cuál es la idea o pensamiento central de este poema? ¿Es este poema un estímulo a la lucha frente a situaciones de crisis? ¿Qué diferencia hay entre el estímulo que ofrece el poema y la palabra inicial de Saúl a David? ¿Refleja David en su decisión de luchar frente a Goliat el estímulo a la lucha que se desprende del poema? Quisiera reiterarte que no te desalientes ante la adversidad o las grandes dificultades. David, teniendo en su contra tantas desventajas en su objetivo de lucha, pudo terminar venciendo a su oponente, a quien todo le favorecía para vencer. Las primeras palabras que escucha David de labios del rey Saúl son las siguientes: tú no podrás. Y ya dijimos que es una frase que tiende a anular a toda persona que tiene la capacidad para lograr una meta. Viene de labios del rey, la persona de mayor autoridad en el pueblo de Israel. Ese rey que no se atreve a enfrentar el gigante y busca entonces desalentar a quien se atreve a enfrentarlo. Frases como esta pueden lacerar la autoestima de la persona a quien se le dirige. Hay padres, figuras, personas de autoridad que hieren, lastiman la autoestima de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de sus nietas. Personas que no han podido manejar sus propios conflictos o limitaciones y entonces transfieren o pretenden transferir esas limitaciones en aquellos que van creciendo. Tenemos que tener cuidado con esto, porque palabras así pueden generar un gigante en el interior de quienes le prestan atención y lo creen. ¿Tienes algún gigante que enfrentar? Es hora de vencerlo, porque de lo contrario serás esclavo de esa situación toda la vida. Aquel gigante venía todos los días y estuvo por 40 días, por la mañana y por la tarde, intimidando al pueblo y desafiándolo. El tema central de la clase de hoy es estrategias para superar una crisis. Y quisiera que veamos las estrategias que usó David, primero para tomar la decisión de enfrentar al gigante y luego en la ejecución de su decisión. Cuando verificamos el versículo 32 encontramos que David tomó la iniciativa de enfrentar al gigante. No se concentró en lo que el gigante representaba, sino en el potencial y la capacidad que él veía en sí mismo de hacerlo en el nombre del Señor. David, en segundo lugar, no hizo caso ni actuó según le dijo Saúl, quien evidentemente representa un modelo disfuncional. Exageró el problema, lo veía más difícil de lo que era y peor aún, no puso a Dios en la ecuación. Saúl no vio a Dios como un aliado para poder enfrentar al gigante que precisamente estaba desafiando al pueblo de Dios. En tercer lugar, David no se dejó convencer ni intimidar por las palabras de Saúl, sino que colocó a Dios en su decisión. Y cuando verificamos los versículos 34 al 37, David hace un recuento de las experiencias vividas. Hace un recuento de cómo Dios lo había ayudado en el pasado. Por lo que puede decir, versículo 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de manos de este filisteo.
Y es entonces cuando Saúl ahí reacciona y dice: ve, y que el Señor esté contigo. A la hora de ejecutar esta decisión, David no usó el ropaje de Saúl. Saúl no se atrevía a enfrentar al gigante y quiso entonces que David se pusiera su armadura. Y dice el versículo 38, Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. No podemos enfrentar nuestras situaciones adversas, nuestras crisis con la fe de otro, con la confianza de otra persona, sino que tenemos que apropiarnos de la fe que hemos tenido en el Señor y confiar plenamente en Él y en las capacidades que nos ha dado para nosotros enfrentar las circunstancias de la vida con su ayuda, pero también utilizando todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Es por eso que David entonces tomó los instrumentos de su labor pastoril. Y eso es lo que encontramos en los versículos del 40 en adelante. David tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Aquí vemos que es necesario que tú y yo utilicemos los instrumentos, los recursos, las capacidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Aunque parezcan sencillas, puestas en las manos del Señor, cumplirán el propósito necesario para enfrentar la crisis y poderla superar. Luego encontramos lo fundamental de todo esto en los versículos 41 en adelante. David declaró su confianza no en sus propias habilidades, ni en las piedras, ni en la honda, sino que declaró su confianza en el Señor. Y ese versículo, que es el texto áureo de este día, es un versículo clave para que tú y yo podamos enfrentar las crisis que tengamos que enfrentar en la vida y poderlas superar. Dice de la siguiente manera: entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amado hermano y hermana, tú eres un hijo del Señor. Tú eres una hija del Señor. Y no importa las situaciones adversas que tengamos que enfrentar, ese Dios, que es nuestro Padre amoroso, está con nosotros para que podamos enfrentarlas y vencerlas en su nombre. Ese Dios que estuvo con David, que no le dejó en vergüenza, sino que le respaldó, está presto para estar contigo y conmigo en medio de la adversidad. No podemos prestar atención a aquellas voces que buscan desalentarnos, que buscan apocarnos, que buscan limitarnos, que buscan que retrocedamos. No, tenemos que ir adelante en el nombre del Señor con los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. David tomó aquellas 5 piedras. Quiero recordarles que cada vez que un ejército de los filisteos, de una ciudad filistea, salía a la batalla, las otras 4 ciudades eran representadas. Por lo tanto, eran 5 ciudades que eran representadas. Y bastaba con vencer al líder de cada ejército
para que el ejército se retirara. David tenía la confianza de que con solo una piedra por ejército podría vencer. Por lo tanto, vemos que aquí David va a esta batalla con confianza, seguridad, prudencia, con valentía, sabiendo que el Señor estaba con él. David pudo percibir la superioridad de Dios ante su adversario. No importa cuán grande sea tu crisis o tu adversidad, nunca serán más grandes que el Dios Todopoderoso. Estás luchando contra un gigante. No te dejes intimidar. Pon a Dios en el lugar que le corresponde. No olvides lo que Él ha hecho ya, las victorias que te ha dado, cómo ha sido fiel. Él siempre ha estado presente, nunca te ha dejado ni te dejará. No prestes atención a las voces que te desalientan, te menosprecian o te intimidan. Recuerda sobre todas las cosas la voz de Dios. Recuerda sobre todas las cosas lo que Él ha hecho ya. Ese Dios que ha sido refugio de generación en generación. Ese Dios que ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin. Es importante, amado hermano y hermana, que mantengamos nuestra confianza puesta en el Señor y que con valentía y arrojo podamos caminar hacia adelante, seguros y seguras de que en el nombre del Señor podremos superar cualquier crisis que se atraviese en el camino. Tan pronto David venció a aquel gigante, dice la Escritura, que los filisteos huyeron. Las crisis no son eternas. Por 40 días, de mañana y de tarde, aquel gigante venía a intimidar al pueblo. Tan pronto fue derrotado, el ejército enemigo se fue, huyó. Ya verás que en el nombre del Señor la crisis pasará y vas a poder dar testimonio de las grandes cosas que el Señor hará en tu vida, en tu familia, en nuestro país. Que a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Te invito a culminar con la oración que aparece en la lección de hoy. Señor y Dios nuestro, permite que siempre que me enfrente a una situación que parezca difícil de vencer o superar, tenga siempre presente que tú le das seguimiento al amparo y protección que nos prometes. Que en mis pruebas le dé prioridad a la unción que pusiste sobre mí y a los momentos difíciles en que me has protegido y no a las palabras vanas que me tratan de confundir. Sé que contigo, aunque tenga frente a mí un Goliat que me hace pequeño, tengo a un Dios que me hace grande. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte a nuestro podcast que lo encuentras en Apple, Spotify, Amazon Music bajo el nombre El Discípulo. Ahí podrás escuchar las ediciones previas y cuando te suscribes recibirás una notificación cada vez que subamos una nueva edición. También puedes encontrar más información de nuestra revista en eldiscípulo.org. eldiscípulo.org. Recuerda que nuestra edición está disponible en Amazon en versión digital e impresa. Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.